Lo que está atravesando Sergio Denis es muy grave. Es muy grave. Le quiero leer y ya voy con Yanina Méndez porque vamos a hablar con un neurólogo para tratar de entender todo lo que le está pasando. Mire, edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia subaracnoidea traumática, fractura temporal izquierda, es decir, golpea con el lado izquierdo, y neumoencéfalo hemotórax bilateral con fracturas costales. Asimismo presenta fractura de clavícula y escápula, que sería lo menos grave, lo menos importante. Estamos con Yanina Méndez para ver qué dice el neurólogo frente a este parte médico, ¿no, Yanina? Claro, le vamos a preguntar a Esteban, al doctor Alejandro Anderson, justamente que nos ayude a interpretar este último parte médico que tiene que ver con la salud de Sergio Denis. Aquí tenemos un cerebro, un cráneo, para que nos explique un poquito las consecuencias que esto puede generar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yanina. Buenas tardes, Esteban. Bueno, la verdad que se trata de una situación sumamente comprometida para el paciente. Como yo les contaba hoy a la mañana, es un traumatismo de cráneo grave, acompañado también de compromiso en el resto del cuerpo. Por eso se usa la palabra politraumatismo. Cuando uno tiene un traumatismo de estas características, con todos los elementos que estuvieron describiendo en el parte médico, estamos hablando de un cráneo, que es una caja inextensible, que contiene adentro un cerebro, que tiene hemorragias, múltiples hemorragias en cada uno de los hemisferios cerebrales. Eso genera un aumento del volumen, genera estructuras que no tendrían por qué estar allí. Y como el cráneo es una caja inextensible, de una u otra manera aumenta la presión adentro. Al paciente también relataron que se le colocó un tornillo, un medidor de presión intracraneana o PIC, para poder saber el valor y poder actuar, porque si sube la presión intracraneana por encima de determinado número, no puede penetrar la sangre adentro del cráneo e irrigar a las neuronas y al resto del cerebro. Ese es un punto muy importante de control. Otro punto para cuidar al paciente, al margen de que pueda estar en un coma de tipo espontáneo, inducido por el golpe, es que, claro, es el coma inducido, que lo empleas para enfriar el cerebro, exacto, para bajar el metabolismo de las neuronas y para que las neuronas requieran menos oxígeno. Pero además en este caso tenemos una fractura que ha comprometido la parte izquierda del cráneo, lo cual significa el hemisferio cerebral izquierdo, con daños seguramente en el área frontal, en el área temporal, izquierdas, que tienen que ver con funciones sumamente importantes, como son el lenguaje. Todo lo que tiene que ver con la conciencia, con el lenguaje, doctor, con la parte numérica, lo que más usamos durante el día, tiene que ver con este hemisferio. Doctor, perdóname que te haya interrumpido. Estás diciendo cosas que son fundamentales, pero yo me imagino las seguidoras de Sergio Denis, me imagino el público en general, me pasa a mí también. Me sale esta pregunta del alma. Sé que es una pregunta muy comprometida, pero ¿puede Sergio salir de esta situación? ¿Esto los médicos lo pueden llegar a controlar de alguna manera? Bueno, lo primero es tratar de compensar el cuadro. Vos tenés que evitar que el daño progrese y además cuidar las estructuras nobles. Si yo, por ejemplo, te muestro acá este cerebro, esta maqueta de cerebro, sí, acá abajo van a ver algo que se llama tronco cerebral. El tronco cerebral contiene las neuronas y los circuitos para la función cardíaca, presión arterial, para que puedas estar despierto, todas las funciones vegetativas, la parte respiratoria, los centros respiratorios, todo está en esta estructura que no es más grande que tu dedo pulgar. Y eso está debajo de ese cerebro, de estos hemisferios cerebrales que están aumentando su presión por los hematomas. Cuando la presión aumenta mucho, se puede enclavar el tronco cerebral, es decir, que el agujero occipital, que es lo que está en la base del cerebro, tiende a permitir accidentalmente que quiera pasar por allí el tronco cerebral, lo cual le genera un daño irreversible. Eso es una de las situaciones que hay que evitar, esa situación de enclavamiento. Es decir, doctor, cuando aumenta la presión, uno tiene
Es decir, doctor, que en realidad en estos momentos, y Dios quiera que esto termine de otra forma, está más cerca de la muerte cerebral que de poder recuperarse, porque digamos, operar no pueden operar en estos momentos. ¿Puede ser que esto derive en una muerte cerebral? En realidad, lo que ellos están haciendo ahora es tratar de compensar y de evitar el daño. Hay algunas cirugías que se pueden hacer. Cuando aumenta la presión, uno trata de desplaquetar al paciente, sacar parte del hueso, que sería la calota, para que el cerebro tenga más espacio y no presione hacia abajo. Eso es uno de los elementos. Ahora, obviamente que hay pacientes que se salvan, hay pacientes que se recuperan, hay pacientes también que fallecen, que pueden entrar en estados vegetativos o en muerte cerebral, pero eso depende de la evolución posterior. En este momento uno realmente no puede estar seguro de cuál va a ser la evolución. Por eso los médicos te van a decir que tiene un pronóstico reservado en este momento. Claro, dicen eso, ¿no? Actuando, claro, seguramente es un... Exactamente es la palabra que más posiblemente escuches, porque estás en el momento y en una línea muy finita de riesgo. Las 48 horas de las que hablan también permanentemente, es necesario esperar 48 horas. Después de esas 48 horas, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los médicos? ¿Qué puede ocurrir? Vos ahora tenés las principales situaciones de emergencia, que son las que yo te relataba. Sí. Después también, alrededor de las lesiones que tiene, los hematomas que hay dentro del cerebro y la sangre que se ha desparramado por la ruptura de las meninges, porque recordás que también dijeron hemorragia aracnoidea, hay una posibilidad de edema. De edema por la falta de irrigación cerebral, que eso es por falta de oxígeno, o de edema por la presión de los hematomas. Entonces, en la medida que uno controla la hemorragia, los hematomas y el edema, que para eso pasan un par de días, uno puede entrar en una situación de compensación. Y si no ocurrieron lesiones irreversibles, es cuando uno empieza ya a apuntar, a tratar de recuperar el paciente y lograr, por supuesto, tener la menor secuela posible. Bien. Doctor Anderson, muchísimas gracias. Gracias por aclararnos tantos puntos que, claro, para nosotros son en estos momentos oscuros, ¿no? Estamos todos muy angustiados, preocupados por la vida de Sergio Denis. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Y también estamos agradecidos con Janina Méndez. Nos vamos a ir ahora a Tucumán. Allí una periodista tucumana, Graciela Núñez, puede dialogar con nosotros. Hola, Graciela. Graciela, ¿me estás escuchando? Graciela Núñez. Me imagino que está tratando de habilitar este diálogo. Graciela, último intento. Graciela, ¿me estás escuchando? No. Qué lástima, nosotros no podemos escucharla. Ella sí nos está escuchando, pero bueno, un momento... muy difícil el que está viviendo Sergio Denis, su familia, por supuesto. Recién estábamos escuchando al neurólogo y obviamente muy complicada la situación. Sin dudas, y digamos, en todo lo que tiene que ver con el ambiente artístico, en donde se movía muy bien, Sergio Denis era muy querido, Sí. Hay mucha conmoción. Hay mucha conmoción por este tema, justamente, por lo querido, porque es un hombre que ya se repuso a una situación muy grave. Y parece una ironía del destino que tenga esta situación que lo tira al borde de la muerte cuando está cantando sobre un escenario que debería ser el lugar más seguro para un artista, ¿no? El escenario. Uno piensa que estas cosas pueden pasar en otro ámbito. Y porque se podría haber evitado, esta es la otra conmoción, ¿no? Y Se claro, podría haber evitado, se hubieran colocado, como decía el mismo administrador, reconocía, se podía colocar una red, se podía colocar una protección inicial hasta que hicieran toda Sí. la estructura metálica que iban a hacer, se podría haber evitado. Hay algo que hay que tener en cuenta, que no es obviamente para caerle a Sergio Denis, pero sí que es un dato para tener en cuenta. Él no hizo reconocimiento del escenario, no hizo prueba de sonido. Los artistas, ¿Todos lo hacen? todos lo hacen, digamos, reconocen el lugar por estas cuestiones, Sí. para ver dónde termina el escenario, Las luces, si las están... luces, dónde pararse para que la luz le dé bien, cómo escucha el retorno, todas esas cosas las hace. Él llegó sobre la hora y la primera vez que pisó el escenario fue cuando se abrió el telón. Cuando, digamos, se enfrentó al público.
Esto hay que tenerlo en cuenta esto también. ocurre en el comienzo de... No, ya había cantado. Ya había cantado, Ya había exactamente. cantado. Sí, estaba, digamos, a mitad de... A mitad, cuando show, canta te exacto. llamo para despedirme. Recordamos, lo habíamos charlado, un momento en la mesa de Mirta Legrand, cuando él reconoce que tiene un problema auditivo. Pasaba esto. ¿Y son hijos de tu El hija? día ¿De tu de- hija? ¿Cómo? ¿Son hijos de tu hija? Francesca es hija de Bárbara. ¿Yo hablo bajo o vos estás sordo? ¿Yo te hablo bajo o vos estás sordo? Te escucho. Habla bajo. Sí, pues, Francesca vive en Lago Puelo, en el Bolsón ahí. Ah, sí. Y tiene a Francesca, tiene 14 años, con el otro día tuve una charla muy hermosa No, ya con está, ella. chicos, ya está. Capaz que estoy sordo. Capaz que estoy sordo, no me doy cuenta. No, yo estoy hablando No, bajo, tengo una estoy hablando dificultad de infección que no quiero hablar de ese tema porque Decime, no es, no es nada, ¿vos nada. vas a la grave. cancha alguna vez? ¿Eh? Vos sabés que... ¿Eh? No, pero perdón, acabo de contar que tiene un problema y una dificultad para escuchar, por lo tanto ya no tengo me una quiero infección reír. que No, en serio lo digo. Bueno, viste bueno. que, viste No que me puedo uno operar antes de no es un venir. chiste, no. Bueno, no no, lo le es. iba a preguntar si va a la cancha, porque en la cancha cantan tu canción. No, la cancha es Le cambian la letra, conmovedor. le cambian un poco la letra, ¿no? Jay Mamón es el que pone las cosas en su lugar. Claro, ¿no? primero todos se reían porque parecía algo divertido, pero cuando él dice No. que tiene un problema físico, Es real. es real, ¿no? claro. Gracias, Alex.